¿Cómo olvidar esa primera vez que nos vimos? Fue un encuentro maravilloso, lleno de mariposas en el estómago. No veía la hora de volvernos a ver para poder pasar tiempo juntos y platicar por horas y sentirte junto a mí. Cada día el amor iba creciendo. Ahora te conozco más, tengo mayor intimidad contigo, te comparto lo que soy realmente, sin máscaras. Trato de darte lo mejor de mí, aunque la verdad es que estoy llena de defectos. Pero aún así, tú me sorprendes día a día con tu gran amor, en cómo me escuchas con toda tu atención, en cómo tienes cuidado de mí hasta el más mínimo detalle. Realmente me sorprendes. Ha pasado algo de tiempo y quiero que me perdones, porque casi ya no nos vemos. No platicamos como lo hacíamos antes. Eso me entristece, pero realmente he estado muy ocupada. Tú conoces mis actividades y las presiones que he tenido últimamente. Casi ya no pasamos tiempo juntos. Y en ocasiones, cuando te hablo, siento como si ya no estuvieras conmigo, como si ya no me escucharas. Nos hemos distanciado, lo sé, pero quiero reencontrarme contigo y volver a enamorarme de ti como en un inicio. Son tiempos que no cambiaría por nada. ¿A qué le suena esta carta? A una carta de amor de una pareja, ¿verdad? Pues no, es una carta de amor hacia Dios. Y así como en nuestras relaciones personales, en nuestra relación de pareja, en un principio, cuando nos empezamos a conocer, cuando esa pareja nos empieza a conquistar, ¿qué es lo que más queremos hacer? Estar con él, ¿verdad? O con ella, pasar tiempo juntos, platicar, como lo dice acá, no platicar, sentirte junto a mí. Ya no veía la hora, ¿no? De volverte a ver, de volverme a reencontrar contigo. Pero conforme va pasando el tiempo y a veces va llegando igual la rutina, va llegando la costumbre, ¿qué es lo que va sucediendo? Ese amor se va enfriando y nos empezamos a distanciar. Y entonces ya no nos escuchamos como antes. A lo mejor ya no nos deleitamos el uno al otro como antes. Ya no buscamos agradar al otro, sino muchas veces a lo mejor ya ni siquiera pensamos en lo que la otra persona está necesitando. Y eso mismo nos puede suceder en cuanto a nuestra relación con Dios. Cuando conocemos de Cristo podemos empezar a sentir una gran pasión, un gran amor hacia Él. Y de repente pueden venir algunas circunstancias difíciles, problemas, ocupaciones, tribulaciones, y nos empezamos a enfriar, nos empezamos a apartar un tanto de Él. Y entonces la invitación de hoy es volvernos a enamorar de Dios, a recordar ese primer amor que tuvimos. Yo recuerdo cuando a mí me compartieron y empecé a conocer de la palabra, me acuerdo que podía, ¿no?, pasar muchísimo tiempo escudriñando la Biblia y leyendo, y más porque yo tenía otras creencias y entonces de repente me costaba trabajo como entender lo que estaba aprendiendo de nuevo. Entonces yo decía, no, pues a mí lo que me están diciendo yo tengo que ver que de verdad venga, ¿no?, que no me vayan a estar cuenteando. Entonces me empezaba a leer y yo me empezaba a descubrir y a maravillar de tantas cosas que yo desconocía de Dios. ¿Por qué? Porque vivía una religión, pero no tenía una relación con Dios, que es muy diferente. Y entonces empiezas a enamorarte de esa persona que descubres que es maravillosa, que se llama Jesús. Pero conforme va pasando el tiempo, quizá alguno de nosotros podemos caer en cierta frialdad. Entonces vamos a ver en esta mañana cómo nosotros nos podemos dar cuenta que hemos caído en esa frialdad, que nos hemos ido como apartando de Dios y a lo mejor hemos empezado a vivir una religión y no una relación. Podemos incluso estar sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Asistimos a la iglesia, hacemos muchísimas cosas, pero a lo mejor nuestra relación con Dios no está tan apasionada como en un inicio. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de eso? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero primero quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en el versículo que va a ser, en los versículos que van a ser como nuestro texto base en esta mañana, y es Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 2 al 7.
nos dice, en este texto, el apóstol Juan está escribiendo a una de las iglesias de aquellos tiempos, que era Éfeso. Entonces, él lo que le está escribiendo es, en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ¿qué dice el versículo 4? Si lo podemos leer todos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces fíjense que dice el versículo 4, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y eso nos puede pasar como iglesia. Fíjense, él estaba elogiando en este texto a la iglesia de Éfeso. Primero le dice que conoce que tenía un arduo trabajo. O sea, eran personas trabajadores que se esforzaban en el evangelio. Después les dijo que tenían paciencia, que eran perseverantes, que no toleraban el pecado. Lo que quiere decir que trataban, ¿no?, de vivir rectamente aún en medio de toda una sociedad que en ese entonces estaba llena de inmoralidad sexual. También dice que se opusieron a los falsos profetas o a los falsos maestros, es decir, que buscaban una sana doctrina. Y también les habla de que ellos, pues padecieron sufrimiento. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pues yo también trabajo arduamente, he tenido paciencia, trato de caminar correctamente, ¿verdad? Trato de seguir una buena doctrina, hasta me disipulo, ¿verdad? O vengo a los cursos, esto y lo otro. Y entonces puedo decir palomita, 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 pero de repente nos encontramos cuando Dios nos dice, hey, pero tengo algo contra ti, y es que has perdido tu primer amor. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos perdido nuestro primer amor y qué hacer para recuperarlo? El primer punto que quiero compartir con ustedes dice, ya no vemos como maravilloso ese encuentro con Dios, y entonces todo se convierte en religiosidad y nos volvemos fariseos. ¿Sí recuerdan cómo eran los fariseos? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? ¿Sí? Bueno, los fariseos decían que rendían honra de labios, pero no de corazón. Ellos conocían bien la ley de Dios, ¿no? Compartían la ley de Dios, pero sin embargo no la ponían por obra, no daban amor a sus semejantes. Vamos a ver un ejemplo, vamos por favor a Mateo 15, del versículo 7 al 9, perdón. Mateo 15. Del versículo 7 al 9. Fíjense qué fuerte les dice Jesús, les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, ¿mas qué? Su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces dice, de labios me honran, pero su corazón ¿dónde estaba? Apartado de él. ¿No? Apartado de Dios, estaba frío, conocían las escrituras, pero su corazón estaba apartado de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con esa, y él ocupa una palabra muy fuerte, ¿no? Dice hipócritas. Hipocresía es como ponernos una máscara para engañar a los demás, pero definitivamente podemos engañar a los hombres, pero al quien no podemos engañar es a quién, a Dios. Y muchas veces nosotros tratamos de ponernos esas máscaras haciendo buenas obras por los demás, pero no lo hacemos porque tengamos un corazón de amor ferviente hacia Dios, sino muchas veces lo hacemos como para tapar, por decirlo de alguna manera, el descuido o la distancia que nosotros tenemos para con Dios, y es una manera de congraciarme con Él y decir, mira, no te tengo olvidado, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, y a lo mejor sí estoy haciendo muchas obras, pero mi corazón está apartado de Dios. Otro versículo más, por favor, ahí mismo en Mateo, capítulo 23, versículo 5.
les está hablando también y dice: antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Para qué hacían las obras? Para ser vistos, no porque tuvieran un corazón dispuesto de amor para agradar a Dios. Entonces nosotros podemos caer en engaño hacia nosotros diciendo: es que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, esto significa que ama a Dios, pero quién sabe, a lo mejor nuestro corazón está distanciado de Él. Otra característica que nosotros nos podemos dar cuenta cuando nos estamos apartando de Dios es cuando nuestras acciones no van de acuerdo con nuestras palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor yo me sé la Biblia de memoria, ¿no? Y la recito y digo: en tal versículo dice esto, dice el otro, pero mis acciones no van de acuerdo a lo que estoy hablando. Es decir, no soy congruente entre lo que hablo y lo que hago. Entonces esa es otra muestra más de que nos estamos apartando de Dios, de que ese primer amor que teníamos para con Él se está diluyendo o se está yendo hacia otras cosas. Vamos a otro versículo ahí mismo en Mateo, pero ahora en el versículo 3 nos dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus hombres, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Decimos, pero no hacemos. Hablamos del amor de Dios, pero no amamos a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que no amamos a Dios? Cuando no amamos también a nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Recuerdan ese versículo? Dice: si al que ves no lo amas, como a mí que no me ves me vas a poder amar. Entonces esa es una muestra de que me estoy apartando del amor de Dios. Cuando digo, pero no hago. ¿Sí? No estoy siendo congruente en lo que estoy diciendo. Otra característica que tenía los fariseos, me estoy refiriendo a ellos, ¿por qué? Porque ellos vivían una religión, pero no vivían una relación realmente con Dios. Y es que criticaban y juzgaban, se volvieron legalistas, se sentían mejor que los demás, ¿no? Y a veces podemos caer también en esa actitud de sentirnos mejor que los demás, creer que sabemos más, creemos que somos más santos, y entonces caemos en el pecado, como lo hablábamos apenas también, de la murmuración, de hablar mal de los hermanos de la iglesia o en general de las personas. Y entonces esa es otra muestra más de que el amor de Cristo no está habitando dentro de nuestro corazón. Entonces esto, que cuando yo lo estaba leyendo, la verdad a mí también pues como Dios me daba mis coscorrones, ¿no? Porque yo decía: a lo mejor yo también he caído en algunas de estas situaciones. Y siempre decimos a veces en broma, pero la verdad es que es una realidad, que cuando Dios pone en tu corazón una palabra, a veces para compartirla, primero a quien te está hablando, ¿a quién es? A uno mismo. Y entonces el pastor de repente nos dice: no, pues cuando oigan la prédica seguro están pensando: qué bueno que lo está oyendo fulano y perengano, porque esto les queda como anillo al dedo. Y él nos dice: no le está cayendo a perengano ni a mengano, es para ti. Y este mensaje es para cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo nos podemos dar cuenta que estamos perdiendo ese primer amor cuando caemos en religiosidad y vamos perdiendo esa relación con Dios. También cuando perdemos el fervor o la pasión por Cristo, porque ya no deseamos pasar ese tiempo con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues justificándonos: híjole, es que ahora sí tengo un montón de trabajo, es que la verdad ahorita he tenido un montón de problemas. Y entonces empezamos a justificarnos y a buscar razones para darle a Dios, decirles que no te puedo atender, espérame tantito porque estoy muy ocupado. Cuando una de las palabras más hermosas nos dice que primero tenemos que buscar ¿qué? El reino de Dios, y lo demás será dado por añadidura. Entonces en esos momentos de tribulación, de dificultad, de múltiples ocupaciones, es cuando incluso tenemos que buscar aún más del Señor, ¿no? Decía por ahí que creo que fue Juan Wesley, que decía que entre más cosas tenía que hacer, más tiempo dedicaba para orar, para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar más dirección, ¿verdad? En cuanto a todas las decisiones y todas las cosas que vamos a hacer. Pero a veces pasa al revés,
¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que cuando estamos tan ocupados y tan llenos de problemas, por ahí, ¿quién creen que se cuela? El enemigo. Y entonces te empieza a decir, híjole, pues ¿cómo? O sea, si Dios te quiere tanto, ¿cómo es posible que te mandó este problema? Y si Dios te quiere tanto, ¿cómo es posible que no puedas salir de tal situación? Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Nos empezamos a distraer de nuestra relación con Dios y nos empezamos a apartar de Él. Y entonces podemos caer en esa trampa de empezar a cuestionar a Dios y decir, pues sí es cierto, o sea, si Dios me quisiera, me estuviera ayudando, y si no me ayuda, pues tengo que hacer las cosas por mi propia cuenta. Y entonces empezamos a hacer las cosas con nuestras propias habilidades y no con la dirección y la sabiduría de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, les voy a leer, fíjense, apenas me mandaron un mensaje que quisiera compartir con ustedes, de precisamente cuando nosotros no tenemos por qué cuestionar a Dios, porque esa es una de las trampas que pone el enemigo en nuestras mentes. Me dice Arthur Ashe, algo así, no sé cómo se pronuncia muy bien, dice, el legendario jugador de tenis se estaba muriendo de SIDA. Se contagió por medio de sangre infectada administrada durante una cirugía de corazón en 1983. Recibió cartas de sus fans, uno de los cuales le preguntó, fíjense, ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan terrible? A lo que él contestó, 50 millones de niños comenzaron a jugar tenis, 5 millones aprendieron a jugar tenis, 500,000 aprendieron tenis profesional, 50,000 llegaron al circuito, 5,000 alcanzaron tal meta, 50 llegaron a Wimbledon, 4 llegaron a la semifinal, 2 llegaron a la final y cuando yo estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Entonces, cuando nosotros estamos pasando por esas dificultades, de repente podemos empezar a perder la pasión por Cristo y el amor por Cristo, porque decimos, ¿por qué me está pasando esta situación? Y el enemigo empieza a engañarnos por ahí y nos empezamos a distraer de buscar nuestra relación con Dios y empezamos a dejar de buscarlo, porque tenemos tantas ocupaciones y tantas situaciones que arreglar que dejamos de tener tiempo para lo que debería de ser nuestra prioridad. Ese es otro indicio más de que estamos perdiendo nuestro primer amor. Otro indicio es cuando hacemos las cosas por rutina, ya por costumbre, por obligación, aunque suene feo, pero no por una pasión por Cristo. Por ejemplo, nosotros como servidores llevamos nuestro devocional, el tiempo con Dios, que creo que muchos de ustedes también a lo mejor lo llevan. Entonces, nosotros cada semana o cada vez que nos reunimos, bueno, pues hay un encargado que nos firme nuestro devocional de que se cumplió, ¿no?, nuestra lectura bíblica. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor de repente podemos hacer eso hasta por costumbre o por obligación. Es que me lo van a revisar, ¿no? Por ahí se ríen, ¿no? Entonces, me lo van a revisar, entonces me apuro para hacerlo, ¿no? Porque ya me atrasé con 4 días y ahí estoy, escribe y escribe, ¿no? Empezamos a hacer las cosas por rutina, por costumbre, pero ya no con esa ansia y con esa pasión de decir, ¿qué me va a decir Dios a mi vida hoy? Quiero que Dios me hable y entonces dejo de apartar ese tiempo especial, ya sea por la madrugada, por la noche, para pasar ese tiempo a solas con Dios. Y empiezo a hacer las cosas por rutina. Híjole, es que tengo planeación, ¿no? Entonces me voy rapidísimo a la congre y empiezo a servir y está bien, pero nos falta amor. Hay que tener cuidado de que Dios no nos diga, como estábamos leyendo ahorita, ¿no?, a la iglesia de Éfeso, sí, está bien que hagas todo eso, pero no olvides tu primer amor. Entonces a veces empezamos así, las cosas, a orar, sí tengo que orar, y ya mecánicamente, ¿no? Y a veces sí oramos mucho en el día, 3 veces al día por los alimentos, ¿no? Entonces, y además es la misma oración, Padre, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Ya, esa fue nuestra oración. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Rutina, costumbre, rutina, religiosidad, no relación con Dios. Entonces, son 3 puntos
Habrá más. Yo tomé en cuenta estos tres, ¿no? Para que nos demos cuenta que estamos perdiendo ese amor o esa relación con Dios. Primero, dejamos de ver ese encuentro con Dios como algo maravilloso, ¿sí? Perdemos el fervor o la pasión por Cristo porque ya no pasamos tiempo con Él y empezamos a hacer las cosas por una rutina, por una costumbre. Si alguna de esas tres, alguno de nosotros pusimos palomita, no de chin, pues sí, la verdad, yo de repente he caído en eso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que debemos hacer, vamos de nuevo a su Biblia, versículo en Apocalipsis otra vez, por favor, capítulo 2, nuestro texto base. ¿Qué dice el número 5? ¿Lo podemos leer juntos, por favor? Número 5. Recuerda, ¿ya lo tienen? ¿O me adelanté? ¿Ya? ¿Lo leemos juntos, por favor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿De qué nos habla este versículo? De arrepentimiento. Entonces, si yo me doy cuenta que he caído en esa monotonía, en esa rutina, porque seamos honestos, es fácil caer en eso si no lo cuidamos. Y en todas las relaciones, con los amigos, con la pareja y con Dios también sucede. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es arrepentirnos. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho que dice: si acaso se me olvida, no sé si algunos la han escuchado. Dice: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa la pasión de mi mirada, regrésame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Y me gusta mucho porque a veces se nos puede ir la pasión por Cristo y tenemos que regresar a la cruz y arrepentirnos de eso. Es decir, me he equivocado, me he distanciado de ti, perdóname. Ese es el primer paso, el arrepentimiento. El segundo es, ahí mismo en ese versículo, nos dice: recuerda por tanto de dónde has caído, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató, cómo éramos antes, en dónde estábamos antes de que Cristo nos rescatara. De repente yo recuerdo, ¿no? y la gente que me conoce de hace muchos años me dice: es que en algunas cosas que creíamos que a lo mejor no se iban a ir de tu persona, se han ido. ¿Y por qué ha sido? Solamente ha sido por el amor de Dios hacia mi vida. Entonces, cuando yo recuerdo eso, cuando a lo mejor de nuevo, por ejemplo, yo era una persona, sigo siendo, pero ya un poco menos, si no, pregúntenle por ahí al esposo, enojona, o sea, tengo un temperamento fuerte. Pero antes, o sea, no nada más era enojona, o sea, era iracunda, pero tremendamente. Entonces yo me enojaba y hacía feo, ¿no? Realmente hacía feo. Y entonces cuando ahora estoy a punto de hacer feo otra vez, me acuerdo cómo Dios me tomó y me jaló de las orejas, pero lo hizo con amor, ¿no? Porque dice la palabra que al que toma por hijo, lo disciplina, y al que disciplina, lo ama. Entonces, pues Dios me dio mis varazos, ¿no? Y mis jalones de oreja en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es una manera de decir: Dios me rescató de eso. Dios me quitó de tantas cosas que yo tenía en mi corazón. Dios me limpió. ¿Por qué me vuelvo a ensuciar? ¿Por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué me aparto de Él? Entonces es arrepentimiento, es perdón. Vamos a otro versículo, es Efesios 2, por favor. Muchos a lo mejor lo conocen porque es un texto muy importante cuando nosotros deseamos compartir y deseamos llevar a una persona a los pies de Cristo, porque nos habla precisamente de cómo era nuestra condición sin Cristo y cómo es nuestra condición ahora. Si me acompañan del versículo 1 al 6, por favor. Como estoy un poco ronca, les voy a pedir su apoyo, entonces yo leo el 1 y ustedes el 2 y así nos vamos alternando, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, voy a empezar el 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias. Entonces, ¿cómo estábamos sin Cristo? Estábamos muertos en nuestros pecados. Esa era nuestra condición sin Cristo, muertos en nuestros pecados y éramos hijos de ira. Pero nos dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y vuelve a repetir, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice? Nos dio vida. Entonces imagínense, si ustedes estuvieran literalmente, físicamente muertos y llega alguien, los resucita, les da vida, además les quita todo lo malo que tengan, ¿cómo vivirían hacia esa persona? Agradecidos, con gratitud. ¿Y cómo es una manera de demostrar gratitud a una persona? Pues con afecto, con amor, con obediencia. Y precisamente ese es el tercer punto, vivir con gratitud por todo lo que Dios nos da, todo, lo bueno y lo malo. Lo bueno son bendiciones de Dios y lo malo también, porque nos enseñan muchas cosas, nos enseñan a depender de Cristo, nos enseñan a buscarlo, nos enseñan a ser fuertes. Dice la palabra que a los que amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, dar gracias a Dios por todo. Vamos por favor a un versículo más, Filipenses 4, ahí pegadito a donde estábamos leyendo. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dar gracias, orando dar gracias, pidiendo dar gracias, cantando y con gozo dando gracias. Esa es una manera de decirle a Dios, reconozco lo que hiciste por mí en la cruz. ¿Quién de nosotros, seamos honestos, haríamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Si a veces ni siquiera un acto de amor que implique menos esfuerzo podemos hacerlo. Y Él lo hizo cuando no lo merecíamos. Creo que eso es un jalón de orejas para cada uno de nosotros cuando nos apartamos de aquel que hizo todo eso, que sufrió burla, que sufrió humillación, que sufrió maltrato, únicamente por amor a ti y a mí. Otro verso más que habla de la gratitud, Colosenses 3, por favor, versículo 15. Y si la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a lo mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser ¿qué? Agradecidos. Otra vez la gratitud. Y ahí mismo 4:2, se perseverad en la oración, velando en ella ¿con qué? Con acción de gracias. Vivir con gratitud. Cuarto punto para volver a nuestro primer amor. Obviamente tener intimidad, tener comunicación con Dios para poder reconocer su voz. Y para esto necesitamos 3 cosas. 1 es la lectura de nuestras escrituras. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de ¿qué? De la oración. Y Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra, ¿no? Que es la Biblia. Pero si de repente yo en la mañana agarro y le digo, Dios, gracias por este día, te pido tal cosa, en el nombre de Jesús, amén. Mero cuando Jesús ya me iba a decir, mira, tengo esta palabra para ti, ¿qué hago? Amén. Y ya me fui. Se cortó la comunicación. Apenas en clase de teología, métodos de investigación, estábamos viendo lo que era un diálogo y todo esto, y veíamos que para un diálogo se necesita ¿qué?
un emisor que da el mensaje, un mensaje y un receptor. Pero a veces en nuestra comunicación con Dios nada más hay el emisor. Entonces eso no es diálogo. ¿Eso cómo se llama? Monólogo. Y a veces nos echamos nuestro monólogo, ¿no? Hablamos y hablamos y hablamos, pero cuando Dios ya nos va a hablar, no, ya tengo cosas que hacer, ya me voy, entonces ya no hay un diálogo. Entonces, ¿cómo tenemos que tener ese diálogo o esa intimidad, esa comunicación con Dios? Por medio de la lectura, por medio de la oración, por medio de la meditación de la palabra. ¿Qué es la meditación? ¿Qué me quiere Dios a mí hablar con esta palabra en específico? Y además atesorarla, guardarla en nuestro corazón, memorizarla. Yo les digo, si no memorizamos las escrituras, es como si tú quieres sacarle información a tu computadora que no le has metido. ¿Se podrá? No se puede, ¿no? Tenemos que meterle la información para poder sacarla después. Lo mismo pasa con la palabra. ¿Cómo Dios va a mandar una palabra a mi corazón, a mi mente, si nunca ni siquiera la he leído? ¿Cómo me va a dar una promesa que cumplir si yo no tampoco la he leído? Tengo que leerlo, tengo que estudiar, tengo que memorizar. Entonces vamos rapidísimo a otros versículos que nos hablan de por qué es importante esta lectura, esta meditación. En Apocalipsis, vamos por favor, capítulo 1, verso 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de… No, estoy leyendo mal, espérenme. Apocalipsis 1:3 les dije, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué dice? Bienaventurado, ¿quién? El que lee. Y después dice, y el que guarda las cosas, ¿no? Eso es atesorarlo, guardarlo, hacerlo mío. Es importante leer la Biblia, porque a veces, ¿qué hacemos, no? Pues venimos el domingo y ya en la mañana, ya para salir, mi Biblia, ¿quién sabe dónde la dejé? Pues quién sabe dónde la dejaste, porque pues desde el domingo pasado la dejaste quién sabe dónde y no la volviste a sacar durante la semana. Entonces no leemos, es importante hacer nuestra lectura diaria. Meditar, vamos al Salmo, por favor, Salmo 1, versículo 1 y 2. Salmo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjense, o sea, su delicia. Cuando nosotros nos comemos algo que nos gusta mucho, ya sea un postre, algún platillo, dicen, esto está delicioso. ¿Y cómo lo hacemos cuando nos estamos comiendo? Lo estás disfrutando, ¿no? Y así como que el último pedacito y no quieres que se te acabe, porque lo quieres mucho. Acá es lo mismo, en la ley de Dios está su delicia. ¿Qué quiere decir? No quiere que se le acabe, lo está gozando, lo está disfrutando. Y después dice, y en su ley medita de día y de noche, de día y de noche. Ay, no, es que eso es mucho, no me da tiempo. O a veces podemos ser criticados por eso. ¿Ya para qué lees tanto? Pues si ya con que seas buena gente y guardes los mandamientos que Dios te dio. ¿Les han dicho eso de repente? A mí sí, ¿no? Y entonces decimos, podemos caer en la tentación o en ese engaño de decir, pues sí es cierto, ¿para qué estudio? ¿Para qué leo? Pues nada más con que me porte yo bien. Es importante leer. Después, Salmo 119, ahí mismo, por favor. Salmo 119, verso 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Si dice, en mi corazón he guardado tus dichos, es, tengo en mi corazón y en mi vida clavada tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si no quiero pecar contra ti es porque te amo y no quiero hacerte daño, no quiero que te avergüences de mí. No quiero pagarte con un pecado la vida que tú me diste. Y uno más, por favor, en cuanto a la oración. Vamos a 1 Tesalonicenses. Diría Israel, quiero oír sus Biblias. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18. Vamos al 17. Dice, orad
sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Sin parar, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces es estar orando, estar hablando con Dios. Vas en tu coche, puedes ir orando. Estás arreglándote en la mañana, peinando, o estarte orando en todo tiempo. Es importante la oración, la lectura, la meditación. ¿Para qué es importante la lectura y la meditación? Decíamos, para tener una comunicación y una intimidad con Dios. Ahora, otro punto importante, pasar tiempo a solas con Dios. Que Él sea el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué hacía Jesús de madrugada? Dice que iba a orar, se apartaba, iba a orar con su Padre. Busquemos un tiempo durante el día para hacerlo. Busquemos un lugar en nuestro hogar para hacerlo. Sí, un lugar en donde podamos estar tranquilos, en donde podamos tener esa intimidad con Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando comenzaron, los que están casados o tienen pareja, cuando empezaron con su novio, su esposo, su novia? ¿Querían ir al café con un montón de gente o querían ir solitos? Solitos, ¿verdad? Queremos ir solitos. ¿Para qué? Para pasar tiempo a solas y poder dialogar con esa persona. Y decías, bueno, 15 minutos. Y ya en 15 minutos acabamos, o decías, no, si a lo mejor tus papás te decían, bueno, en 1 hora regresas, ¿qué decíamos? Ay, no, es bien poquito, ¿no? Queríamos pasar más tiempo. Pero ¿qué pasa aquí cuando a lo mejor venimos a la oración, ¿no? Los viernes, que es 1 hora. Pues, híjole, ¿cómo le haces para orar tanto tiempo? ¿Sí o no? Es mucho, no es mucho. De repente cuando te das cuenta el tiempo ya se acabó. ¿Por qué? Porque es cuando sí te estás deleitando y gozando de esa presencia y de esa intimidad a solas con Dios. Si lo ves como carga, sí se va a hacer mucho. Es como cuando alguien te cae mal, no quieres estar con él mucho tiempo. Pero si estás con tu enamorado, pues sí quieres estar mucho tiempo. Y a solas mejor, ¿no? A veces cuando ya estamos casados, ¿qué buscamos? De repente las abuelas, ¿no? Los abuelos, ¿me cuidas a los hijos? Porque quieres pasar a tiempo a solas con tu pareja. Es lo mismo con Dios. Pasar ese tiempo a solas con Dios sin poner de pretexto, como lo hacemos, nuestras múltiples ocupaciones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Jesús lo hacía. Vamos a Marcos, por favor, 1:35. Perdón por la tosedera. Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí ¿qué? Oraba, muy de mañana. ¿Por qué? Porque si a lo mejor lo dejamos para después, ya empieza a sonar el teléfono, ¿no? Y si somos de los que rápido en el WhatsApp a ver qué mensajito me llegó, en el Face que publicaron, ya se me fue. Entonces muy de mañana, sin que nada te distraiga, a solas, un tiempo, como lo hacía Jesús con su Padre. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús predicaba, enseñaba y todo, pero dedicaba un tiempo para estar a solas con su Padre. Con Dios lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y finalmente el 6.º punto es ser hacedores de la palabra. Como decíamos ese ratito, ¿qué hacían los fariseos? Hablaban, pero no hacían. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser hacedores de la palabra, ponerla por obra, no nada más ser oidores, sino ser hacedores. Santiago 1:22, por favor. ¿Me ayudan a leerlo si ya alguno lo tiene? Gracias. Ser hacedores y no solo oidores, ¿qué dice? Engañándonos a nosotros mismos. Ponerla por obra, ser hacedores de lo que Dios nos está mandando. Y finalmente, servirle a Dios con nuestro corazón. Dice que Él escudriña las intenciones de nuestro corazón y sabe, aun cuando le servimos, cuál es la intención de nuestro servicio. Si es ser vistos, si es ser aplaudidos o si es realmente servirle a ese que dio la vida por ti y por mí. Es
servirle de corazón. Vamos primero a Primera de Samuel, por favor, 12, en su Antiguo Testamento, Primera de Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Fíjense qué hermoso, dice servirle de verdad con todo nuestro corazón, considerando las cosas que Él ha hecho por vosotros, por nosotros. Yo creo que a mí me gustaría que se llevaran a casa, además de este mensaje, una pequeña tarea, y es que hicieran una lista de todas las bondades que Dios ha tenido para cada uno de ustedes. Todos los momentos difíciles en el que Dios ha estado, los ha restaurado, los ha levantado, los ha escuchado. Y yo estoy segura que si ustedes empiezan a hacer una lista, a lo mejor al principio nos puede costar trabajo es recordar, pero cuando empezamos a escribir y de repente, híjole, y también esta vez, y también esta vez, y también esta vez estuvo Dios conmigo, ¿qué es lo que va a generar en nosotros eso? Que no tengamos otra cosa más que gratitud y ganas de servir y de adorar y de amar y de obedecer a esa persona que ha hecho todo eso por cada uno de nosotros. No debemos de olvidar sus beneficios ni sus bondades, al contrario, tenerlos siempre presentes, como dice acá, ¿no? Para servirle de verdad con todo nuestro corazón a Dios. Entonces, si alguno de nosotros pusimos, como les dije hace ratito, una palomita a las 3 cosas que les compartí de cómo nos podemos dar cuenta que nuestro primer amor por Dios se está yendo aún a lo mejor ocupados en su servicio, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, doblar nuestras rodillas y pedir perdón. Recordar cómo era nuestra vida sin Cristo, nuestra condición sin Cristo y vivir con gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Empezar a tener esa comunicación, esa intimidad con nuestro Dios por medio de la lectura, por medio de la oración, de la meditación de la palabra. Pasar tiempo a solas con Dios, tiempo. A veces esta frase, es que yo paso tiempo de calidad, no cantidad, no es cierto. Se necesita calidad y se necesita cantidad. Si juntamos las 2 cosas, pues es mucho mejor. Ser hacedores de la palabra y servirle de corazón. Y finalmente quisiera que recordáramos y que leyéramos todos juntos Mateo 22:37, por favor. Mateo 22:37. ¿Me acompañan leyéndolo juntos? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No con un poquito, sino con todo. Implica todo. Reencuéntrate con Él. Solamente por medio de Jesús tendremos gozo y paz. Recordar y vivir ese primer encuentro. Tenemos que regresar nuevamente a la cruz y a ese primer amor que nosotros experimentamos. Traten de recordar cuando esa persona se acercó a lo mejor a cada uno de ustedes y les compartió del Evangelio y empezaron a conocer de Él y a lo mejor empezaron a asistir acá y empezaron a escuchar las alabanzas. ¿Qué gozo sentían en su corazón? A lo mejor, y se los digo por experiencia, aunque yo a lo mejor sentía ese gozo, de repente me controlaba, por así decirlo, porque yo decía, ¿por qué aplauden? ¿Y por qué bailan? ¿Y por qué se mueven? Pero en mi corazón había gozo. Y de repente a lo mejor ese gozo se puede ir yendo, esa pasión por Cristo. Y la invitación hoy es entonces regresar a ese primer amor. Acuérdense cómo fue cuando empezaron a conocer de Dios. A veces vemos cómo conforme vamos pasando y vamos supuestamente madurando en Cristo y conociendo más del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos enfriando.
Y entonces, por ejemplo, cuando se hace el llamado para servidores, a veces, ¿quiénes son los primeros que alzan la mano? Decimos nosotros, los nuevecitos, los que apenas están conociendo de Dios, porque están enamorados. Entonces es así como, yo estoy enamorado y estoy apasionado por Dios y quiero servirle. Y a veces los que ya estamos medios viejos, decimos, híjole, no es que no tengo tiempo. ¿Sí es cierto o no es cierto? Entonces tratemos de recordar cómo fue ese primer encuentro, y no nada más con Dios, sino con la persona que tú ames. Igual, recuerda, yo que tengo oportunidad de trabajar por mi profesión con parejas y todo eso, un ejercicio que a mí me gusta mucho cuando a lo mejor empiezan a tener dificultades, les pido fotografías de cuando ellos comenzaron, ¿no? a estar juntos, a enamorarse. Les pido alguna carta de amor que ellos escribían, y de repente es, híjole, sí es cierto, ¿a poco yo te decía esto, no? Y mira, aquí estábamos sonriendo, y te acuerdas, y no sé qué, y empiezan a recordar, y lo quieren, ¿qué creen? Pues volver a vivir, ¿cierto o no? Lo quieren volver a vivir. Apenas estaba yo viendo un video que el esposo le pide el divorcio, no a la esposa, y la esposa le dice que sí se lo va a dar, pero con una sola condición, y es que diario se vean en cierto lugar para que él le dé un abrazo a ella. ¿Lo han visto, esa reflexión? Y entonces él le dice que sí, pero la ve así como, pues esta está media loca, ¿no? Pues si le estoy pidiendo el divorcio, porque quiere que yo la vaya a abrazar, pero él acepta. Entonces en una primera fecha, ¿no? Ella le pone la fecha, llega al lugar y todo, y entonces le dice, es que acá fue cuando tú me pediste matrimonio. Y no le dice nada más, y nada más él la abraza así como, ¿y ahora qué, no? Y después ya, en otro día lo cita en otro lugar, es que aquí fue donde me diste mi primer beso. Es que aquí fue, ¿no? Y entonces empiezan a recordar esas cosas y a abrazarse diario. El último día, ella agarra, le da los papeles del divorcio y le dice, ya firmé. Y él la vuelve a abrazar, pero ¿qué creen? Que cuando ella se da la media vuelta y empieza a caminar, ¿qué hace él? ¿La deja ir? Ya no. ¿Por qué? Porque revivió de nuevo todas esas cosas que en un inicio hicieron que su relación fuera llena de amor. Lo mismo hagamos con Dios. Acuérdate de esa vez que Dios te abrazó. Acuérdate de esa vez que Dios te sanó. Perdón. Acuérdate de esa vez que Dios te restauró, que Dios te tomó. Y si lo has olvidado, pídele perdón y restaura tu relación con Dios. Vive ese primer encuentro con amor y compasión, porque Él te ama. Muchísimas gracias.